Mi nombre es Leopoldo Ramos. Tengo 72 años y el día que transferí todo mi dinero a otra cuenta fue el mismo día que mi hija Carolina llegó llorando a mi casa, fuera de sí, rogándome que la ayudara con una crisis financiera que había estado ocultándome durante meses. Lo que Carolina no sabía es que durante semanas había estado observando sus movimientos desesperados, sus llamadas telefónicas misteriosas, sus mentiras sobre gastos urgentes, y había llegado a la conclusión de que mi hija estaba planeando pedirme un préstamo millonario que nunca podría devolverme. Por eso, esa misma mañana, había transferido mis 2 millones de pesos de ahorros a una cuenta inaccesible durante 6 meses. Imagínate la escena. Un martes por la tarde de junio del 2024, en el living de mi casa en barrio Cerro de las Rosas, Córdoba, Carolina llegó con los ojos rojos de llorar, el maquillaje corrido, las manos temblando y una desesperación que jamás había visto en sus 45 años de vida. «Papá», me dijo con voz quebrada mientras se desplomaba en el sillón, «necesito que me ayudes con algo muy grave. Es una emergencia financiera que puede destruir toda mi vida si no la resolvemos hoy mismo». Sus palabras confirmaron exactamente lo que había estado sospechando durante semanas. «Carolina», le dije con toda la calma que pude reunir, «antes de que me expliques qué necesitas, tengo que contarte algo importante que hice esta mañana». Su cara de esperanza se transformó en una expresión de confusión cuando le expliqué que ya no tenía acceso a mis ahorros. Transferí todo mi dinero a otra cuenta. Esas palabras cayeron sobre ella como una bomba. Durante los siguientes 30 minutos, mientras Carolina me contaba sobre sus deudas secretas, sus inversiones fallidas y su desesperación financiera, yo reflexionaba sobre cómo había llegado a desconfiar tanto de mi propia hija que había preferido bloquear mis propios ahorros antes que arriesgarme a perderlos. Esa tarde, mientras mi hija lloraba en mi living, entendí que había tomado la decisión más dolorosa, pero más necesaria de mi vida. Había salvado mi patrimonio de 70 años de trabajo, pero había perdido para siempre la confianza en la hija que había criado con tanto amor. Escucha esta historia hasta el final y decime si alguna vez tuviste que proteger tus ahorros de tu propia familia. Contame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque lo que pasó después de que Carolina descubrió que no podía acceder a mi dinero cambió para siempre nuestra relación padre-hija. Para que entiendas cómo llegamos a ese momento tan doloroso, tengo que contarte quién era yo antes de convertirme en el padre que desconfiaba de su propia hija. Trabajé durante 45 años como ingeniero mecánico en industrias metalúrgicas del centro, desde los 22 años hasta que me jubilé a los 67. Empecé mi carrera en 1974 como dibujante técnico en la empresa. Era una fábrica importante que producía maquinaria agrícola para todo el país. «Leopoldo», me decía el ingeniero jefe durante mis primeros días, «este trabajo requiere precisión absoluta. Un error en un plano puede causar accidentes graves en el campo». Los primeros años fueron una educación intensiva en ingeniería práctica. Trabajaba 12 horas diarias dibujando planos técnicos de tractores, cosechadoras y implementos agrícolas complejos. «Leopoldo», me decían los ingenieros senior, «tenés una capacidad natural para entender cómo se conectan las piezas mecánicas». Durante los primeros 5 años aprendí todos los aspectos del diseño de maquinaria agrícola, sistemas de transmisión, mecanismos hidráulicos, estructuras metálicas resistentes, motores de combustión adaptados para trabajo pesado. «Leopoldo», me decían mis supervisores, «tenés un talento natural para visualizar cómo funcionan las máquinas complejas». También estudié ingeniería mecánica en horarios nocturnos en la Universidad Tecnológica Nacional. «Leopoldo», me decía mi profesor de diseño mecánico, «combinás la experiencia práctica del taller con la teoría académica. Esa combinación te va a llevar lejos en tu carrera». A los 27 años me ascendieron a ingeniero junior después de presentar un diseño innovador para un sistema de transmisión que reducía el consumo de combustible en un 20%. «Leopoldo», me dijo el gerente técnico, «tu diseño va a revolucionar la eficiencia de nuestras cosechadoras».
El ascenso venía con un aumento importante de sueldo que me permitió empezar a ahorrar dinero sistemáticamente. Desde mi primer día como ingeniero junior, implementé una estrategia financiera rigurosa: gastos básicos, educación continua, ahorro del 30% del sueldo. Me casé con mi Dolores cuando tenía 29 años. Ella trabajaba como contadora en el estudio Fernández y Asociados del centro de Córdoba y compartía conmigo la filosofía de vida basada en el trabajo honesto y el ahorro sistemático. Leopoldo, me decía Dolores cuando planeábamos nuestro futuro, vamos a construir un patrimonio sólido para darle seguridad a nuestros hijos. La conocí en una fiesta de fin de año de la empresa en diciembre de 1975. Dolores había venido como invitada de una de las secretarias administrativas. Era la mujer más inteligente y práctica que había conocido en mi vida. «Esa muchacha es contadora», me dijo mi compañero Roberto. «Dicen que es muy trabajadora y muy organizada con los números». Me llevó 3 meses de invitaciones a almorzar conseguir que aceptara salir conmigo formalmente. «Leopoldo», me dijo durante nuestra primera cita seria, «yo busco un hombre que tenga planes claros para el futuro, que sea responsable con el dinero y que entienda que el matrimonio es una sociedad de trabajo conjunto». Dolores era una mujer práctica, inteligente, que entendía la importancia de vivir por debajo de nuestros medios para construir riqueza a largo plazo. «Leopoldo», me explicaba mientras organizaba nuestros presupuestos familiares durante el noviazgo, «cada peso que ahorramos hoy son 10 pesos de seguridad en el futuro». Noviamos 2 años antes de casarnos. Durante ese tiempo, desarrollamos juntos una filosofía financiera que aplicaríamos durante todo nuestro matrimonio: gastos esenciales controlados, inversión en educación y capacitación, ahorro sistemático del mayor porcentaje posible de ingresos e inversiones conservadoras a largo plazo. Nuestra boda fue perfecta, elegante pero económica, familiar pero no derrochadora. «Leopoldo», me dijo Dolores el día de nuestra boda, «así como celebramos hoy, vamos a construir nuestro matrimonio, con responsabilidad, planificación y visión de futuro». Los primeros años de matrimonio fueron de mucho trabajo y mucho ahorro. Dolores siguió trabajando como contadora mientras yo ascendía en la empresa metalúrgica. Vivíamos en un departamento de 2 dormitorios alquilado, pero cada mes depositábamos dinero en una cuenta de ahorro para comprar nuestra casa propia. «Leopoldo», me decía Dolores cada vez que depositábamos dinero en nuestros ahorros, «estamos construyendo libertad financiera para cuando lleguen los hijos». Era exactamente la filosofía que habíamos acordado. Primero, establecer seguridad económica. Después, formar la familia. Carolina nació en 1979. Nuestra primera hija, que llegó después de 4 años de matrimonio llenos de expectativas y proyectos. «Leopoldo», me dijo Dolores con la bebé en brazos, «esta nena va a crecer en un hogar donde se valora el esfuerzo y se respeta el dinero». El nacimiento de Carolina también marcó el momento en que compramos nuestra primera casa. Una casa modesta de 3 dormitorios en barrio Cerro de las Rosas que habíamos estado ahorrando para comprar al contado. «Leopoldo», me decía Dolores mientras firmábamos la escritura, «esta casa es el resultado de 5 años de ahorro disciplinado». 3 años después nació Rodrigo, nuestro segundo hijo, completando la familia que habíamos soñado. «Leopoldo», me decía Dolores, viendo a nuestros 2 hijos jugando en el patio de nuestra casa, «ahora tenemos la responsabilidad de enseñarles el valor del trabajo y la importancia del ahorro». Durante los años 80, trabajé en el diseño de maquinaria cada vez más compleja, especializándome en sistemas hidráulicos y transmisiones automatizadas. «Leopoldo», me decían en la empresa, «tus diseños son los más confiables y eficientes que tenemos en producción». También completé una maestría en ingeniería mecánica que la empresa financió como inversión en mi desarrollo profesional. «Leopoldo», me dijo el gerente general cuando decidió financiar mis estudios, «queremos que seas el ingeniero más capacitado de toda la región». A los 35 años me ascendieron a ingeniero senior con responsabilidad sobre todo el departamento de diseño mecánico. «Leopoldo», me dijo el gerente general, «queremos que lideres la modernización completa de nuestra línea de productos».
El nuevo puesto venía con un aumento significativo de sueldo que nos permitió acelerar nuestro plan de ahorro familiar. Leopoldo, me decía Dolores cuando calculábamos nuestros ingresos adicionales, podemos ahorrar el 40% de lo que ganás si seguimos viviendo modestamente. También fue cuando implementamos nuestro sistema más sofisticado de gestión financiera familiar. Dolores llevaba libros contables domésticos con la misma precisión que usaba en su trabajo profesional. Leopoldo me explicaba, vamos a documentar cada peso que entra y cada peso que sale de esta familia. Durante esos años, desarrollamos una estrategia financiera rigurosa que incluía gastos familiares básicos calculados al peso, educación de los hijos sin límite de presupuesto, ahorro sistemático del 30 al 40% de los ingresos e inversiones conservadoras en plazo fijo y bonos del gobierno. Leopoldo, me explicaba Dolores mientras organizaba nuestras carpetas financieras, estamos construyendo 3 tipos de seguridad. Seguridad de emergencia para crisis, seguridad educativa para los chicos y seguridad de jubilación para nosotros. Carolina y Rodrigo crecieron viendo nuestros hábitos de ahorro y planificación financiera como parte natural de la vida familiar. Papá, me preguntaba Carolina cuando tenía 10 años viendo nuestras sesiones de planificación presupuestaria, ¿por qué siempre hablas con mamá de ahorrar dinero? Le explicaba de manera apropiada para su edad que el dinero ahorrado les iba a dar oportunidades educativas y libertad para elegir sus carreras profesionales sin preocupaciones económicas. Carolina, le decía, cada peso que ahorramos hoy son pesos que te van a dar libertad mañana. También les enseñábamos sobre el valor del trabajo, observando mis proyectos de ingeniería. Papá, me decía Rodrigo cuando tenía 8 años, viendo mis planos técnicos, ¿cómo sabes cómo dibujar máquinas tan complicadas? Le explicaba que el trabajo de ingeniero requería años de estudio y práctica constante. Durante los años 90, supervisé el desarrollo de la línea de cosechadoras más exitosa en la historia de la empresa. Las máquinas que diseñé incorporaban tecnología hidráulica avanzada que aumentaba la eficiencia de cosecha en un 30%. Leopoldo, me decía el presidente de la empresa, tus diseños se han convertido en el estándar de la industria. Las cosechadoras se exportaban a Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Leopoldo, me informaba el gerente de ventas internacionales, nuestros clientes extranjeros solicitan específicamente máquinas diseñadas por tu departamento. Era el reconocimiento profesional más importante de mi carrera. Pero lo que más me enorgullecía era cómo Carolina y Rodrigo estaban desarrollándose como estudiantes. Carolina era excelente en matemáticas y ciencias sociales, mostrando interés en estudiar administración de empresas. Rodrigo destacaba en física y química, y quería ser ingeniero como su padre. Dolores, le decía a mi esposa viendo a nuestros hijos estudiar en la mesa del comedor, todo nuestro esfuerzo de ahorro está valiendo la pena. Vamos a poder darles la mejor educación universitaria posible sin que tengan que preocuparse por dinero. Durante esos años, también empezamos a recibir propuestas de inversión más sofisticadas. Leopoldo, me decían agentes financieros, con sus ahorros actuales podrían diversificar en acciones, bonos corporativos, fondos de inversión. Pero Dolores y yo preferíamos inversiones conservadoras que garantizaran capital. A los 40 años recibí la propuesta más importante de mi carrera, asociarme como socio minoritario en Industrias Metalúrgicas del Centro. Leopoldo, me explicó el dueño, queremos que tengas participación accionaria en el negocio que has ayudado a construir durante 15 años. La inversión requerida era significativa, 200,000 pesos, que representaban 5 años de nuestros ahorros familiares meticulosamente acumulados. Leopoldo, me aconsejó Dolores, después de analizar la propuesta durante 2 semanas, es una oportunidad de construir riqueza real para la familia. Pero, agregó Dolores con la prudencia que la caracterizaba, también es el mayor riesgo financiero que hemos considerado en 20 años de matrimonio. Si la empresa tiene problemas, podemos perder todo lo que ahorramos. Estudiamos la propuesta durante 2 meses, analizando estados financieros de la empresa, consultando con contadores independientes y evaluando escenarios de riesgo.
Leopoldo, me dijo finalmente Dolores, creo que debemos hacer esta inversión, pero con condiciones muy específicas. La decisión de invertir nuestros ahorros en acciones de la empresa fue la más inteligente de mi carrera. Durante los siguientes 15 años, mi participación societaria me generó dividendos anuales que triplicaron nuestros ingresos familiares regulares. Leopoldo, me decía Dolores cada diciembre, cuando recibíamos los dividendos anuales, tomaste la decisión correcta. Estamos construyendo un patrimonio que va a durar generaciones. Era exactamente la seguridad financiera que habíamos planeado durante décadas. Los dividendos nos permitieron acelerar nuestro programa de ahorro familiar sin reducir nuestro nivel de vida. Leopoldo, me explicaba Dolores, mientras reorganizaba nuestras carpetas de inversiones, ahora podemos ahorrar el 60% de nuestros ingresos totales. También nos permitieron pensar en términos de generaciones futuras. Leopoldo, me decía Dolores, podemos construir un patrimonio que no solo nos dé seguridad a nosotros, sino que también les dé libertad financiera a Carolina y Rodrigo cuando sean adultos. Durante los años 80 trabajé en el diseño de maquinaria cada vez más compleja, especializándome en sistemas hidráulicos y transmisiones automatizadas. Leopoldo, me decían en la empresa, tus diseños son los más confiables y eficientes que tenemos en producción. A los 35 años me ascendieron a ingeniero senior, con responsabilidad sobre todo el departamento de diseño mecánico. Leopoldo, me dijo el gerente general, queremos que lideres la modernización completa de nuestra línea de productos. El nuevo puesto venía con un aumento importante de sueldo que nos permitió acelerar nuestro plan de ahorro familiar. Leopoldo, me decía Dolores cuando calculábamos nuestros ingresos adicionales, podemos ahorrar el 40% de lo que ganás si seguimos viviendo modestamente. Durante esos años, desarrollamos una estrategia financiera rigurosa. Gastos familiares básicos, educación de los hijos, ahorro sistemático del 30% de los ingresos e inversiones conservadoras a largo plazo. Leopoldo, me explicaba Dolores, estamos construyendo libertad financiera para nuestro futuro. Carolina y Rodrigo crecieron viendo nuestros hábitos de ahorro y planificación financiera. Papá, me preguntaba Carolina cuando tenía 10 años, ¿por qué siempre hablas de ahorrar dinero? Le explicaba que el dinero ahorrado les iba a dar oportunidades que nosotros no habíamos tenido. Durante los años 90, supervisé el desarrollo de la línea de cosechadoras más exitosa en la historia de la empresa. Las máquinas que diseñé se vendían en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Leopoldo, me decía el presidente de la empresa, tus diseños se han convertido en el estándar de la industria. Pero lo que más me enorgullecía era cómo Carolina y Rodrigo estaban desarrollándose como estudiantes. Carolina era excelente en matemáticas y mostraba interés en estudiar administración de empresas. Rodrigo destacaba en ciencias y quería ser ingeniero como su padre. Dolores, le decía a mi esposa viendo a nuestros hijos estudiar, todo nuestro esfuerzo de ahorro está valiendo la pena. Vamos a poder darles la mejor educación universitaria posible. A los 40 años, recibí una propuesta para asociarme como socio minoritario en la empresa. Leopoldo, me explicó el dueño, queremos que tengas participación accionaria en el negocio que has ayudado a construir. La inversión requerida era significativa. 200,000 pesos que representaban 5 años de nuestros ahorros familiares. Leopoldo, me aconsejó Dolores después de analizar la propuesta, es una oportunidad de construir riqueza real para la familia. La decisión de invertir nuestros ahorros en acciones de la empresa fue la más inteligente de mi carrera. Durante los siguientes 15 años, mi participación societaria me generó dividendos anuales que triplicaron nuestros ingresos familiares. Leopoldo, me decía Dolores cada diciembre cuando recibíamos los dividendos anuales, tomaste la decisión correcta. Estamos construyendo un patrimonio que va a durar generaciones. Cuando Carolina terminó el colegio secundario, decidió estudiar Administración de Empresas en la Universidad Católica de Córdoba. Papá, me dijo cuando eligió la carrera, quiero aprender a manejar negocios como vos. Estaba tan orgulloso que no me importó pagar las cuotas universitarias más caras de la ciudad. Rodrigo siguió mis pasos y estudió ingeniería mecánica en la Universidad Tecnológica Nacional. Papá,
me decía durante sus años universitarios. Algún día vamos a trabajar juntos diseñando máquinas. Era exactamente lo que había soñado desde que nació. Durante los años 2000, cuando Carolina y Rodrigo estaban en la universidad, Dolores y yo vivíamos nuestros mejores años económicos. Los dividendos de mi participación societaria, mi sueldo como ingeniero senior y décadas de ahorro sistemático nos habían convertido en una familia de clase alta. Leopoldo, me decía Dolores cuando revisábamos nuestro patrimonio, tenemos más dinero del que necesitamos para vivir cómodamente el resto de nuestras vidas. Era exactamente la seguridad financiera que habíamos planeado durante 30 años. Cuando Carolina se recibió de licenciada en Administración de Empresas en el 2002, organicé una fiesta que costó más que mi sueldo de un año cuando empecé a trabajar. Papá, me dijo con el título en la mano, gracias por darme la mejor educación posible. Rodrigo se recibió de ingeniero mecánico 2 años después. Papá, me dijo durante su graduación, ahora entiendo todo el sacrificio que hiciste para que pudiéramos estudiar. Era exactamente el reconocimiento que había estado esperando durante décadas. Los primeros años después de graduarse, tanto Carolina como Rodrigo vivían en casa mientras establecían sus carreras profesionales. Carolina consiguió trabajo en una empresa multinacional. Rodrigo comenzó a trabajar conmigo en industrias metalúrgicas del centro. Leopoldo, me decía Dolores viendo a nuestros hijos profesionales viviendo en casa, cumplimos nuestro objetivo. Les dimos educación universitaria y ahora van a poder construir sus propias vidas exitosas. En el 2006, Carolina se casó con Mauricio, un contador público que trabajaba en una empresa de auditoría. Papá, me dijo durante la boda, Mauricio y yo queremos construir una familia tan sólida como la que vos y mamá construyeron. Rodrigo se casó un año después con Fernanda, una ingeniera química que había conocido en la universidad. Papá, me dijo, Fernanda y yo queremos seguir el ejemplo de trabajo y ahorro que nos enseñaste. Dolores murió en un accidente de tránsito en el 2010, cuando yo tenía 58 años. Fue el golpe más duro de mi vida. Mi compañera de 31 años, la mujer que había construido todo conmigo, se fue de un día para el otro. Papá, me dijeron Carolina y Rodrigo el día del funeral, ahora nosotros te vamos a cuidar como vos nos cuidaste toda la vida. Era exactamente lo que Dolores habría querido escuchar, que la familia se iba a mantener unida. Después de la muerte de Dolores, decidí jubilarme anticipadamente a los 67 años. Había ahorrado lo suficiente para vivir cómodamente, tenía participación societaria en la empresa que me generaba ingresos pasivos y quería pasar tiempo con mis hijos y los nietos que esperaba tener. Papá, me dijeron Carolina y Rodrigo cuando les comuniqué mi decisión de jubilarme, te mereces disfrutar de todo lo que trabajaste durante tantos años. Era exactamente el tipo de jubilación que Dolores y yo habíamos planificado. Los primeros años de jubilación fueron hermosos. Viajé por Argentina, leí libros que nunca había tenido tiempo de leer, mantuve mi casa y ayudé ocasionalmente a Rodrigo con proyectos de ingeniería complejos. En el 2012 nació mi primer nieto, Santiago, hijo de Rodrigo y Fernanda. Abuelo, me dijo Rodrigo con el bebé en brazos, conoce a tu nieto. Santiago va a tener el mejor abuelo del mundo. 2 años después, nació Valentina, hija de Carolina y Mauricio. Mis nietos se convirtieron en la alegría más grande de mis años de jubilación. Abuelo, me decían cuando venían a visitarme, contanos historias de cuando eras ingeniero. Pero durante esos años, también empecé a notar cambios preocupantes en el comportamiento financiero de Carolina que no coincidían con la educación sobre dinero que Dolores y yo le habíamos dado durante toda su infancia y adolescencia. Comenzó a pedir préstamos temporales para gastos que no podía explicar claramente, rompiendo con la tradición familiar de planificación financiera transparente que habíamos mantenido durante décadas. Papá, me decía Carolina cuando necesitaba dinero, es para un gasto inesperado en la casa. Te lo devuelvo en 2 meses máximo. Los primeros préstamos eran pequeños, 5,000 pesos para reparaciones urgentes, 8,000 para gastos médicos inesperados, 10,000 para problemas con el auto. Carolina le preguntaba cuando me pedía dinero, ¿por qué no usas tus propios ahorros para estos gastos?
Su respuesta siempre era evasiva. Papá, me explicaba, nuestros ahorros están en inversiones a plazo fijo que no podemos tocar sin penalizaciones. Era una explicación que sonaba lógica, pero que no coincidía con los principios de gestión financiera que le habíamos enseñado desde chica. Pero los préstamos nunca se devolvían, y los gastos inesperados se volvían cada vez más frecuentes y más grandes. Carolina, le decía cuando pasaban los plazos de devolución prometidos, ¿cuándo vas a poder devolverme el dinero que te presté? Su respuesta era siempre la misma. La próxima semana, papá. También noté que Carolina y Mauricio habían cambiado su estilo de vida significativamente durante los años 2015 y 2016. Casa nueva en un barrio exclusivo de Córdoba, auto BMW importado, vacaciones costosas en Brasil y México, ropa de marcas internacionales. Carolina, le preguntaba cuando visitaba su casa nueva, ¿de dónde sale el dinero para todos estos gastos? ¿Mauricio recibió un ascenso importante? Sus explicaciones eran vagas, pero sonaban plausibles para alguien que quería creer en su hija. Papá, me explicaba, Mauricio consiguió un trabajo muy bien pago como auditor senior en una empresa multinacional. Estamos ganando mucho más dinero que antes. También hicimos algunas inversiones inteligentes que nos generan ingresos pasivos. Pero algo en sus explicaciones no me convencía completamente. Durante mis 45 años como ingeniero, había aprendido a detectar inconsistencias en explicaciones técnicas, y las explicaciones financieras de Carolina tenían el mismo tipo de inconsistencias. Carolina, le preguntaba cuando veía gastos que no coincidían con los ingresos que describía, ¿podrías explicarme específicamente cómo funcionan esas inversiones que mencionas? Su respuesta era siempre evasiva. Son cosas técnicas de finanzas, papá. Mauricio maneja esos temas. Durante el 2017 y 2018, las solicitudes de préstamos de Carolina se volvieron más frecuentes, más grandes y más urgentes. Papá, me pedía con una desesperación creciente, necesito 50,000 pesos para un tema muy urgente que no puedo esperar. Cuando le preguntaba detalles sobre estos temas urgentes, sus respuestas eran tan vagas que empezaron a activar todas las alarmas que había desarrollado durante décadas de evaluar proyectos de ingeniería complejos. Carolina, le insistía, necesito entender exactamente para qué necesitas este dinero. ¿Papá? Me respondía con una irritación que nunca había mostrado antes cuando hablábamos de dinero. ¿No podés confiar en mí? Soy tu hija. Si te digo que necesito ayuda urgente, ¿no es suficiente? Era un cambio de actitud que me preocupaba profundamente. También empecé a notar que Carolina evitaba invitarme a eventos sociales donde pudiera interactuar con Mauricio y hacer preguntas sobre su trabajo. Papá, me decía cuando yo preguntaba sobre reuniones familiares, preferimos mantener las cenas familiares más íntimas. En el 2019, durante una visita a su casa, noté documentos bancarios sobre la mesa que mostraban números rojos y sellos de vencido en facturas que alcancé a ver antes de que Carolina las guardara rápidamente. Carolina, le pregunté, ¿todo está bien con tus finanzas? Por supuesto, papá, me respondió con una sonrisa forzada. Solo son trámites bancarios rutinarios. Mauricio está reorganizando algunas de nuestras inversiones, pero los documentos que había visto tenían el aspecto inconfundible de problemas financieros graves. En el 2020, durante la pandemia, Carolina empezó a visitarme más frecuentemente con excusas relacionadas con mi salud y bienestar. Papá, me decía, queremos asegurarnos de que estés bien cuidado durante la cuarentena. A tu edad, cualquier cosa puede ser peligrosa. Pero empecé a sospechar que sus visitas tenían otros motivos cuando la encontré revisando documentos financieros en mi escritorio mientras yo estaba en la cocina preparando mate. Perdón, papá, me dijo cuando la descubrí. Estaba buscando las facturas de servicios para ayudarte con los pagos. Era mentira. Los documentos que estaba revisando eran extractos bancarios de mis cuentas de ahorro y documentos de mi participación societaria en la empresa. Carolina, le dije, esos no son facturas de servicios, son documentos de mis inversiones privadas. Papá, me respondió con una naturalidad que me resultó perturbadora. Como contadora, puedo ayudarte a optimizar tus inversiones.
Mauricio y yo tenemos experiencia en gestión de portafolios familiares. Era la primera vez que mencionaba tener experiencia en algo que yo sabía que no tenía. También comenzó a sugerir que yo necesitaba ayuda para manejar mis finanzas debido a mi edad. «Papá», me decía durante cada visita, «a los 70 años sería más conveniente que alguien joven te ayude con los trámites bancarios y las inversiones complejas». «Carolina», le respondía, «me siento perfectamente capaz de manejar mis propias finanzas. Llevo 50 años haciendo inversiones exitosas». Pero ella insistía, «Papá, los tiempos cambiaron. Ahora hay productos financieros más sofisticados que requieren conocimiento especializado». Durante el 2021, las señales de alarma se multiplicaron exponencialmente. Carolina empezó a hacer preguntas cada vez más específicas y detalladas sobre el monto exacto de mis ahorros, el valor actualizado de mi casa y los dividendos anuales de mi participación societaria. «Papá», me preguntaba durante las visitas familiares con una insistencia que me resultaba incómoda, ¿tenés algún tipo de planificación patrimonial preparada? Con los nietos creciendo, deberías pensar seriamente en el futuro financiero de toda la familia. Eran preguntas que parecían apropiadas viniendo de una hija preocupada por mi bienestar. Pero la frecuencia y la especificidad de sus consultas empezaron a activar instintos de supervivencia que había desarrollado durante décadas de tomar decisiones de inversión importante. «Carolina», le preguntaba cuando sus consultas se volvían demasiado específicas, «¿por qué necesitas conocer exactamente cuánto dinero tengo ahorrado?». Su respuesta era siempre la misma: «Es para ayudarte a planificar mejor tu futuro, papá». También empezó a sugerir reuniones con especialistas financieros que podían ayudarme a optimizar mi portafolio de inversiones para maximizar rendimientos. «Papá», me insistía, «Mauricio conoce expertos que podrían duplicar tus ingresos pasivos». «Carolina», le respondía, «durante 50 años he tomado decisiones de inversión conservadoras que me han dado seguridad financiera. No necesito duplicar mis ingresos a esta altura de mi vida». Pero ella seguía insistiendo sobre las oportunidades perdidas. Fue durante esa época que decidí contratar discretamente a Investigaciones Profesionales Córdoba, una empresa especializada en verificar situaciones financieras familiares que había conocido a través de un colega ingeniero que había tenido problemas similares con su hijo. «Señor Ramos», me dijo el investigador jefe cuando le expliqué mi situación, «las señales que describe son consistentes con problemas financieros graves que se están ocultando a la familia. Necesitamos verificar la situación real de su hija y su yerno». La investigación duró 2 meses y reveló información que cambió completamente mi percepción de Carolina y Mauricio. «Señor Ramos», me informó el investigador cuando presentó su reporte, «su hija y su yerno tienen deudas documentadas por más de 800,000 pesos distribuidas en 7 bancos diferentes. También», continuó el investigador mientras me mostraba documentos fotográficos, «hay embargos preventivos sobre su casa, su auto está financiado al 100% con pagos vencidos y tienen tarjetas de crédito canceladas por falta de pago en 4 entidades diferentes». La información era devastadora, pero explicaba perfectamente todos los comportamientos extraños que había estado observando durante los últimos años. «Señor Ramos», me explicó el investigador, «su hija está en una crisis financiera terminal que ha estado ocultándole durante aproximadamente 3 años. También descubrí que Carolina había estado usando mi nombre y mis datos personales como referencia para obtener créditos adicionales sin mi autorización». «Señor Ramos», me explicó el investigador mostrándome copias de solicitudes bancarias, «hay al menos 4 bancos donde su hija presentó declaraciones falsas sobre su patrimonio familiar usando información sobre sus ingresos y propiedades. En estas solicitudes», continuó mostrándome documentos específicos, «su hija declaró que usted era garante de préstamos que usted nunca autorizó. Es fraude financiero que podría haber comprometido su propio patrimonio». Era información que me hizo entender la gravedad real de la situación. Durante el 2022, equipado con información completa sobre la situación financiera real de Carolina, empecé a documentar sistemáticamente todas nuestras interacciones
para construir un registro de sus intentos de manipulación financiera. Instalé un sistema de grabación de audio en mi casa que documentaba todas nuestras conversaciones sobre dinero. Si Carolina está planeando algo más serio, me dije, voy a tener pruebas exactas de todo lo que me dice. También empecé a tomar fotografías discretas de documentos que Carolina revisaba sin autorización cuando pensaba que yo no la estaba viendo. Señor Ramos, me aconsejó el investigador privado, documente todo lo que pueda. Si ella intenta algo legal en el futuro, usted va a necesitar pruebas. Las grabaciones revelaron un patrón sistemático de mentiras sobre su situación financiera, presiones psicológicas para que le prestara dinero e intentos de obtener información sobre mis inversiones que no tenía derecho a conocer. Carolina, le decía durante conversaciones grabadas, ¿por qué necesitas saber exactamente cuánto dinero tengo en cada cuenta? Papá, me respondía en grabaciones que se volvieron evidencia crucial, es para poder ayudarte mejor. Si sé exactamente cuáles son tus recursos, puedo sugerirte mejores estrategias de inversión. Pero yo sabía que su motivación real era muy diferente. También descubrí que Carolina había estado consultando con abogados especializados en sucesiones sobre procedimientos para acceder a herencias antes del fallecimiento del testador. Señor Ramos, me informó mi investigador privado, su hija consultó con 3 estudios legales diferentes sobre planificación patrimonial anticipada. En específico, continuó el investigador, consultó sobre procedimientos para obtener poderes generales, tutelas de adultos mayores y transferencias patrimoniales por incapacidad. Está explorando todas las vías legales para acceder a su dinero. Era información que confirmó mis peores sospechas. Durante el 2018 y 2019, las solicitudes de préstamos de Carolina se volvieron más frecuentes y más grandes. Papá, me pedía, necesito 50,000 pesos para un tema urgente. Cuando le preguntaba detalles, sus respuestas eran vagas y evasivas. En el 2020, durante la pandemia, Carolina empezó a visitarme más frecuentemente con excusas relacionadas con mi salud y bienestar. Papá, me decía, queremos asegurarnos de que estés bien cuidado durante la cuarentena. Pero empecé a sospechar que sus visitas tenían otros motivos cuando la encontré revisando documentos financieros en mi escritorio. Perdón, papá, me dijo cuando la descubrí. Estaba buscando las facturas de servicios para ayudarte con los pagos. También comenzó a sugerir que yo necesitaba ayuda para manejar mis finanzas. Papá, me decía, a tu edad sería más conveniente que alguien joven te ayude con los trámites bancarios y las inversiones. Le agradecía la oferta, pero le explicaba que me sentía perfectamente capaz. Durante el 2021, las señales de alarma se multiplicaron. Carolina empezó a hacer preguntas específicas sobre el monto de mis ahorros, el valor de mi casa y los dividendos de mi participación societaria. Papá, me preguntaba durante las visitas familiares, ¿tenés algún tipo de planificación patrimonial preparada? Con los nietos creciendo, deberías pensar en el futuro de la familia. Eran preguntas que parecían apropiadas viniendo de una hija preocupada por mi bienestar. Pero cuando contraté discretamente a un investigador privado para verificar la situación financiera de Carolina, descubrí información alarmante. Doctor Ramos, me informó el investigador, su hija y su yerno tienen deudas por más de 800,000 pesos distribuidas en 5 bancos diferentes. También descubrí que Carolina había estado usando mi nombre como referencia para obtener créditos sin autorización. Doctor Ramos, me explicó el investigador, hay al menos 3 bancos donde su hija presentó declaraciones falsas sobre su patrimonio usando información sobre sus ingresos. Durante el 2022, empecé a documentar sistemáticamente todas las interacciones sospechosas con Carolina. Grabé conversaciones donde me pedía dinero, tomé fotos de documentos que revisaba sin autorización y mantuve registros de todas las mentiras que me contaba sobre su situación financiera. Carolina, le dije un día cuando me pidió un préstamo particularmente grande, ¿por qué no me explicas exactamente para qué necesitas este dinero? Su respuesta fue evasiva. Es para inversiones que van a beneficiar a toda la familia, papá. También descubrí que Carolina había estado consultando con abogados sobre procedimientos de sucesión anticipada.
Doctor Ramos, me informó mi investigador privado, su hija consultó con 3 estudios legales diferentes sobre cómo acceder a herencias antes del fallecimiento del testador. En marzo del 2023, Carolina cometió el error que confirmó definitivamente mis sospechas. Me trajo documentos legales que había preparado sin mi conocimiento para darle poder general sobre mis finanzas. Papá, me explicó, consulté con un abogado especialista en planificación patrimonial y preparó estos documentos para optimizar tus inversiones. Los papeles le daban control total sobre mis cuentas bancarias y propiedades. Cuando me negué a firmar, Carolina cambió completamente de estrategia. Papá, me dijo con una frialdad que nunca había mostrado antes, a tu edad necesitas ayuda para tomar decisiones financieras responsables. Como tu hija mayor, tengo la obligación de proteger el patrimonio familiar. Fue en ese momento que decidí transferir todos mis ahorros a una cuenta especial de plazo fijo a 6 meses, sin posibilidad de rescate anticipado. Si Carolina está planeando algo, me dije, no va a poder acceder a mi dinero durante medio año. El banco ofreció este tipo de cuentas como protección contra fraudes familiares. Señor Ramos, me explicó el gerente cuando hice la transferencia, esta cuenta garantiza que nadie, ni siquiera usted, puede acceder al dinero durante el período establecido. La mañana del martes de junio, cuando transferí mis 2 millones de pesos a la cuenta bloqueada, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque había protegido mi patrimonio de 70 años de trabajo. Tristeza porque había tenido que protegerlo de mi propia hija. Esa misma tarde, como si hubiera estado esperando alguna señal, Carolina llegó a mi casa en el estado de desesperación más extremo que había visto en su vida. Papá, me dijo llorando desconsoladamente, estoy en la crisis financiera más grave de mi vida. Mauricio perdió el trabajo, tenemos embargos bancarios, pueden ejecutar la hipoteca de nuestra casa. Necesito que me prestes 1 millón de pesos inmediatamente o perdemos todo. Era exactamente lo que había estado esperando durante meses. La crisis financiera que Carolina había estado ocultándome, las deudas secretas que había estado acumulando, la desesperación que la había llevado a intentar obtener control de mis finanzas. Carolina, le dije con toda la calma que pude reunir, esta mañana transferí todos mis ahorros a una cuenta de plazo fijo que no puedo tocar durante 6 meses. Su cara de horror fue exactamente lo que había anticipado. ¿Qué?, me gritó con una desesperación que confirmó todas mis sospechas. ¿Cómo pudiste hacer eso sin consultarme? Sabes que la familia puede necesitar ese dinero para emergencias. Carolina, le expliqué, durante meses estuve notando señales de que vos tenías problemas financieros graves. También descubrí que estabas planeando obtener control de mi dinero usando poderes legales. Decidí proteger mis ahorros antes de que fuera demasiado tarde. Durante los siguientes 30 minutos, Carolina me confesó toda la verdad sobre su situación financiera. Inversiones fallidas en el negocio de Mauricio, gastos excesivos en tarjetas de crédito, préstamos bancarios para mantener un estilo de vida insostenible. Papá, me suplicó, tenés que ayudarme, soy tu hija. No podés dejarme perder todo por una decisión financiera que podés revertir. Pero yo sabía que una vez que le diera acceso a mi dinero, nunca lo recuperaría. Carolina, le dije con el corazón partido pero con la mente clara, durante 70 años trabajé y ahorré para construir este patrimonio. No voy a perderlo por malas decisiones financieras que vos y Mauricio tomaron sin consultarme. También le expliqué que había descubierto todos sus intentos de obtener control de mis finanzas sin mi consentimiento. Carolina, le dije, sé que estabas planeando usar poderes legales para acceder a mi dinero. Esa traición de confianza cambió para siempre nuestra relación. Esa tarde, mientras Carolina lloraba en mi living, entendí que había tomado la decisión más dolorosa, pero más necesaria de mi vida. Había salvado mi patrimonio, pero había perdido para siempre la confianza en mi hija mayor. 6 meses después, cuando recuperé el acceso a mis ahorros, Carolina y Mauricio habían declarado bancarrota personal y perdido su casa. Pero mi dinero había permanecido seguro durante todo el proceso. Papá, me dijo Carolina cuando nos reconciliamos parcialmente después de la crisis,
Entiendo por qué no confiaste en mí. Mis decisiones financieras fueron terribles y te pusieron en una situación imposible. Hoy, 2 años después de la transferencia que salvó mi patrimonio, Carolina ha aprendido a vivir dentro de sus medios reales y ha comenzado el proceso lento pero necesario de reconstruir su vida financiera desde cero. Trabaja en 2 empleos para pagar sus deudas y ya no me pide dinero para gastos que no puede explicar claramente. Papá, me dice ahora cuando nos reunimos para almorzar familiar, gracias por no dejarme arruinar tu futuro financiero con mis malas decisiones. Si me hubieras prestado ese $1.000.000, habría perdido todo el dinero en 6 meses y vos también habrías perdido tus ahorros. Era exactamente el reconocimiento que había esperado durante 2 años. También, continúa Carolina cuando reflexiona sobre lo que pasó, me di cuenta de que durante años te estuve mintiendo sobre nuestra situación financiera porque tenía vergüenza de admitir que había fracasado tan completamente en algo que vos y mamá me habían enseñado desde chica. Mauricio también tuvo que enfrentar las consecuencias de sus decisiones financieras irresponsables. Perdió su trabajo como auditor cuando su empleador descubrió sus problemas financieros personales, pero eventualmente encontró trabajo en una empresa más pequeña con un sueldo menor pero estable. Don Leopoldo, me dice ahora cuando lo veo en reuniones familiares, le agradezco que no nos haya rescatado financieramente cuando estábamos en crisis. Aprendimos lecciones sobre dinero que nunca habríamos aprendido si usted nos hubiera solucionado los problemas. Rodrigo y Fernanda, que siempre habían manejado sus finanzas responsablemente, entendieron completamente mi decisión de proteger mis ahorros. Papá, me dijo Rodrigo cuando le expliqué lo que había hecho, tomaste la decisión correcta. El dinero que ahorraste durante 70 años no era para rescatar malas decisiones de inversión. Mis nietos, Santiago y Valentina, también están aprendiendo lecciones importantes sobre dinero, observando las consecuencias de las decisiones financieras de sus padres. Abuelo, me preguntó Santiago hace poco, ¿por qué papá y mamá tuvieron que vender su casa grande? Le expliqué que cuando se gasta más dinero del que se gana, eventualmente hay consecuencias. Santiago, le dije durante una de nuestras conversaciones sobre dinero, el dinero es como el agua. Si lo usas responsablemente, siempre vas a tener suficiente, pero si lo desperdicias, eventualmente se acaba. Son las mismas lecciones que su abuela Dolores y yo les enseñamos a Carolina y Rodrigo. La cuenta de plazo fijo que protegió mis ahorros durante 6 meses fue una de las mejores decisiones financieras que tomé en mi vida. Señor Ramos, me dijo el gerente del banco cuando recuperé el acceso a mi dinero, muy pocos clientes tienen la disciplina para proteger sus ahorros de su propia familia cuando es necesario. También establecí nuevas medidas de seguridad financiera para proteger mi patrimonio en el futuro. Cambié todas mis claves bancarias, actualicé mi testamento con cláusulas específicas sobre préstamos familiares y contraté un servicio de monitoreo de crédito para detectar cualquier uso no autorizado de mis datos personales. Señor Ramos, me explicó mi nuevo asesor financiero, después de lo que pasó con su hija, es inteligente implementar protecciones adicionales. El fraude familiar es más común de lo que la gente piensa. Era exactamente el tipo de protección que debería haber implementado años antes. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia dolorosa de desconfianza familiar, crisis financiera oculta y protección patrimonial necesaria, quiero que sepas algo muy importante. A veces proteger tu dinero significa protegerlo incluso de las personas que más amas en el mundo. Si notas señales de que tus hijos tienen problemas financieros graves y están mirando tus ahorros como la solución a sus crisis, actúa preventivamente antes de que sea demasiado tarde. Transferí tu dinero a cuentas protegidas, cambia tus códigos bancarios, revisa tus testamentos, contrata investigadores si es necesario. La familia que realmente te ama va a entender que tenés derecho a proteger el patrimonio que construiste durante toda una vida de trabajo honesto y ahorro disciplinado. La familia que te ama de verdad no va a intentar usar tu dinero para solucionar crisis financieras que ellos crearon con decisiones irresponsables. También es importante que entiendas
que ayudar financieramente a hijos adultos en crisis puede ser contraproducente. A veces la mejor manera de ayudar a alguien es dejar que enfrente las consecuencias de sus decisiones para que aprenda lecciones que no aprendería de otra manera. ¿Y vos? ¿Algún familiar te está pidiendo préstamos grandes para crisis financieras que no podés verificar? ¿Notas cambios dramáticos en su estilo de vida que no coinciden con sus ingresos declarados? ¿Te están presionando para que les des acceso a tus cuentas bancarias o documentos financieros? Contame desde qué ciudad me estás escuchando y si esta historia te ayudó a reconocer señales de alarma en tu propia familia. Porque al final, proteger tus ahorros es proteger tu libertad, y la libertad económica no se negocia ni siquiera por amor familiar incondicional.